El siguiente tema esta noche es una investigación de Ivana Escudero y tiene que ver con la titular del Midagri. Porque, claro, ella ha estado en los titulares recientemente porque ha estado activa en todas las acciones para mitigar los efectos, el impacto del ciclón Yaku en el norte del país. Pero lo que ha descubierto Ivana Escudero es algo que tenían bien guardado, bien escondidito ahí en el Midagri. Y es la relación de confianza que tiene la ministra, además, desde mucho tiempo atrás, con Percy Reategui Picón, que resulta que es un familiar, sobrino de su prima directa, con la persona que comparte reuniones, viajes, vacaciones, una persona cercana. Está bien que la ley estipula hasta el segundo grado de parentesco, pero también la ley dice que un funcionario público no puede favorecer a una persona de su entorno familiar, sentimental o amical. Es lo que pasó con Betsy Chávez y su pareja sentimental, favoreciendo a un familiar de esta, ¿no? Entonces ahí puede darse el delito de negociación incompatible. Vamos a ver el reportaje y luego lo comentamos. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Ella es Nelly Paredes del Castillo. Sí, juro. Una de las ministras de Estado del actual gobierno que en las últimas semanas ha tomado protagonismo por ser su ministerio uno de los encargados de contrarrestar los estragos del huracán Yaku. Y este señor, al que solo podemos ver por fotos, es el protagonista de una historia de favorecimientos y designaciones en cargos públicos en la más alta esfera del poder. En los siguientes minutos, usted conocerá la historia de una tía y un sobrino, que en el actual gobierno de la presidenta Dina Boluarte están más unidos que nunca. Si hay un familiar que trabaja directamente dentro del sector donde ella labora o en cualquier parte de la administración pública, hay un impedimento que hay que obviamente denunciar. Su nombre es Percy Reategui Picón y es hasta el momento el director general de la Oficina General de Administración del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Uno de los cargos más importantes dentro de la administración pública. Estamos hablando de una persona que administra todo el dinero de este ministerio, muchos millones de soles. Esa oficina es prácticamente la oficina más importante en materia económica dentro de cualquier institución pública, porque el director de la oficina de administración es el que se encarga de planificar, por ejemplo, cuáles van a ser las contrataciones en los siguientes 3 años. Percy Reategui Picón es economista de profesión y tiene este importante cargo en el Midagri desde el 29 de diciembre del 2022, apenas 19 días después de que Nelly Paredes jure como ministra del sector. Su designación lleva la firma de la ministra Nelly Paredes del Castillo, titular de la cartera de Desarrollo Agrario y Riego. El 10 de diciembre, 3 días después que la presidenta Dina Boluarte asuma el poder, le tomó juramento a Nelly Paredes del Castillo. Desde esa fecha es una ministra de Estado, ministra que no demoró en realizar designaciones de confianza en altos cargos dentro del ministerio que ella dirige. Y una de estas designaciones fue la de Percy Reategui Picón, que fue nombrado a dedo en el cargo administrativo más importante del ministerio. Esta oficina controla todo el abastecimiento de bienes y servicios de todo este sector. Algo que no tendría nada de extraño de no ser que este importante funcionario es el sobrino de la prima de la ministra. Así como lo escuchó, familiar de quien lo nombró en el cargo, sobrino de una ministra de Estado. Pero vayamos despacio para entender esta historia. Percy
Reategui Picón nació en Rioja, región San Martín, y trabaja en el sector público desde el año 2017. Desde esa fecha guardó con recelo información de familiares como el de sus padres o tíos en sus declaraciones juradas, que por ley está obligado a presentar como todo funcionario público. Es así que el año pasado tuvo que presentar una última declaración jurada cuando asumió este importante cargo en el ministerio, documento al que tuvimos acceso y el cual nos permitió revelar el secreto mejor guardado de la familia Reategui Picón. Es con este documento que pudimos corroborar su parentesco con la actual ministra Nelly Paredes del Castillo. Este es el documento oficial que obra en los archivos de la Contraloría General de la República. Aquí está la lista de familiares que Percy Reategui hubiera querido nunca se sepa. De los nombres que se desprenden, resalta a la vista el de una tía de este funcionario. Nos referimos a la señora Laura Reategui del Castillo. Ella es prima de la actual ministra Nelly Paredes del Castillo. Y las pruebas no son solo documentos. Estas fotos muestran a la ministra de Agricultura, Nelly Paredes del Castillo, con su prima Laura Reategui del Castillo, lo que convierte a Percy Reategui del Castillo en familiar de la ministra, a todas luces cercano a ella, y cuyos familiares en común comparten viajes y reuniones en la intimidad de su hogar desde hace varios años. En esta foto obtenida de la red social pública de Laura Reategui del Castillo, tía de Percy Reategui Picón, se lee la siguiente descripción. Lonche con mi primita. En esta foto se etiqueta a la ministra de Agricultura, Nelly Paredes del Castillo. Pero no solo ello. En estas fotos obtenidas por Contracorriente, se observa a la ministra Nelly Paredes con su prima, la señora Laura Reategui del Castillo. Pero al parecer, el grado de parentesco no solo es por el lado del apellido del Castillo. En esta otra publicación, que es respuesta a una foto subida por la ministra Nelly Paredes del Castillo, una señora de nombre Anita Reategui le dice: Tía Nelita amada. En este caso, apellidos iguales al del funcionario designado por la ministra. En esta otra fotografía, subida también a la red social de la tía de Percy Reategui Picón, el funcionario designado a dedo, se lee lo siguiente: Felicidad en Varadero. Una foto que tiene fecha del 2014 y donde también sale la ministra Nelly Paredes del Castillo. Esto solo confirma que, en efecto, la actual ministra es familiar directa de esta señora de nombre Laura Reategui del Castillo, que es también de Rioja, de donde es su sobrino, Percy Reategui Picón, el funcionario designado por la ministra Nelly Paredes. Si bien las fotos no dejan lugar a dudas sobre el parentesco de la ministra, a quien Laura Reategui del Castillo, tía de Percy Reategui Picón, llama primita, sometimos las fotos de la ficha RENIEC de esta señora con las fotos que aparecen en sus redes sociales a un peritaje a cargo del experto forense Dani Umpire, y esto es lo que nos dijo. Científicamente, desde un punto de vista criminalístico, en la imagen sí corresponde la ficha RENIEC con diferentes fotografías de redes sociales. Y científicamente es la misma persona. Estamos hablando entonces de la misma persona, la que Percy Reategui Picón consigna como su tía en su declaración jurada presentada ante la Contraloría, y la persona que en sus redes sociales llama primita a la actual ministra del gobierno de Dina Boluarte. Sumado a ello, el número de DNI de la tía de este funcionario que aparece en su declaración jurada es el mismo que aparece en la ficha RENIEC que sometimos a peritaje. Es decir, que no hay lugar a dudas. La ministra Nelly Paredes del Castillo designó a un sobrino en un alto cargo público, privilegiando intereses privados con el dinero de todos los peruanos, cometiendo además el presunto delito de negociación incompatible. Para la expresidenta del Tribunal del OCE, el solo hecho de ser un familiar corresponde a una irregularidad, así el mismo no esté impedido por ley de contratar con el Estado. La ministra estaría favoreciendo los intereses personales de un privado
y esto defraudando el interés del Estado. Y lo hace aprovechando el cargo que ella tiene para contratar a una persona con quien puede tener una relación familiar, sentimental, amical. Para el experto en contrataciones del Estado y abogado César Candela, esto resulta escandaloso. Si estamos hablando de un cargo de confianza en donde la ministra es quien refrenda, es peor todavía, porque si esta persona ha reconocido en su declaración jurada de que es familiar, obviamente eso agravaría la situación de la ministra. Si bien pudimos corroborar esta información a través de la declaración jurada de Percy Reategui Picón, intentamos hacer lo mismo con la declaración jurada de la ministra, pero hasta el momento no figura en ningún portal oficial del Estado. Es decir, que hablamos de una ministra que no ha publicado su declaración jurada de intereses, que es obligatoria por ley. No sabemos si por descuido o por ocultar algún secreto, de esos que hoy estamos revelando.